Soy Sergio Vázquez, director de BZS Consultores, y les voy a comentar sobre qué es el EBITDA. Como le dice sus siglas en inglés, esta es una métrica denominada Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, que significa cómo medir la calidad de las utilidades de un negocio. El EBITDA es una métrica que comúnmente se usa sobre todo para efectos transaccionales en procesos de M&A con fines de analizar el flujo operativo del negocio. Esto para justamente analizar lo que dentro de un proceso de due diligence se llama un análisis de Quality of Earnings o calidad de las utilidades. En este sentido, lo que quiere ver un inversionista es la capacidad del negocio de generar una rentabilidad operativa o un flujo operativo de negocio. Sin embargo, esto difiere de otras métricas como es un flujo de caja libre y dentro de un mismo análisis del flujo de efectivo, lo que llamaríamos actividades de la operación, que tiene otros impactos. En un análisis del EBITDA partimos de entender potenciales efectos por registros que no tienen un impacto en efectivo. ¿Por qué? Porque bajo normas o estándares internacionales como IFRS o US GAAP se realiza esto bajo estándares contables que no necesariamente están relacionados al flujo de un negocio, sino a conceptos de causación. En ese sentido, pues hay un impacto por registros que no necesariamente generan un flujo, y aquí es donde entra lo que se llaman depreciaciones o depreciation amortization, que es un buen ejemplo de partidas que no están afectando el flujo de efectivo y por eso se elimina. También dentro de esto, ¿por qué se elimina interest and taxes? Intereses están relacionados a actividades de financiación, por ende no deben impactar el flujo operativo de un negocio, que es lo que se está intentando medir con esta métrica del EBITDA. Por eso no hacen parte de este cálculo. Asimismo, los taxes. Aquí es importante acotar y explicar que cuando se habla de taxes se habla de lo que es el impuesto a las ganancias o impuesto sobre la renta, que es un impuesto relacionado, como su nombre lo dice, a las utilidades después de la operación, ¿no? A fin de cuentas, y que tienen en cuenta impactos por actividades de financiación. Pero dentro del análisis del EBITDA se debe considerar impuestos como el IVA o el ICA, conocido por ejemplo en Colombia. Impuestos que estén relacionados a la operación sí se deben considerar. Asimismo, impacta en México lo que conocemos como la PTU. Esta en sí mismo es una partida operativa debido a que hace parte de la repartición de las utilidades de los empleados en la compañía, ¿no? Y es recurrente. Debe considerar análisis de recurrencia de negocios, sean ventas, sean costos o ciertos tipos de transacciones que se deben considerar en el análisis de un negocio y del flujo operativo normal. En ese sentido, pueden haber transacciones que son recurrentes pero no parte del negocio. Por ejemplo, gastos familiares. En empresas de negocios familiares es común que se meta dentro de la contabilidad gastos relacionados a lo que es la vida normal de una familia. Bueno, pues coleaturas de los hijos, gastos de viaje, etcétera, que no pertenecen al negocio y en ese sentido se deben eliminar. Asimismo, es importante tener en cuenta temas como gastos, que llamamos one-off. Por ejemplo, a la hora de entrar en un proceso de una transacción, se puede contratar una banca de inversión que generará unos gastos, unos asesores legales y fiscales que justamente al apoyar esta transacción estarán realizando trabajos que son de una sola vez o one time. En ese sentido también es importante eliminarlos de lo que sería el EBITDA para la transacción. Todo este tipo de análisis y muchos más detalles son relevantes a la hora de analizar un EBITDA, y en ese sentido hay que tener en cuenta que esta métrica pues está sujeta a análisis. Eso es una métrica con un estándar y una metodología no definidos por lo mismo, porque depende mucho del país, como les decía, del estándar que se usa y de los fines del negocio. Entonces es importante tenerlo en cuenta a la hora de analizar cualquier métrica relacionada al EBITDA.